educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento. Es un proceso mediante el cual al individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. El aprendizaje de una persona comienza desde su infancia, al ingresar en institutos llamados escuelas o colegios, en donde una persona previamente estudiada y educada implantarán en el pequeño entidades, valores éticos y culturales. La educación en México tiene varias complicaciones, es insuficiente, desigual y su calidad es incierta debido a las carencias sin medición de la información. Estas características se profundizan entre más alto es el nivel escolar y varían dependiendo de la región geográfica. Esto, de acuerdo con el informe diagnóstico del derecho a la educación del Coneval. Hoy en día tenemos serios problemas que pueden analizarse desde un nivel pedagógico. Los estudiantes son analfabetas funcionales, es decir, pueden leer, pero en su mayoría no hay comprensión de ningún tipo. Arrastran serios problemas o rezagos matemáticos, así como habilidades de razonamiento. El contexto es que son una serie de obstáculos en el aprendizaje que acarrean desde la primaria, secundaria, se evidencian en el bachillerato y tristemente llegan así, en el mejor de los casos, a las universidades públicas o privadas de nuestro país. De las últimas lucran como negocio al no incluir un examen de admisión, en ciertos casos. Dicho lo anterior, si no hay verdaderos maestros en las aulas de nivel primaria como secundaria, además de la preparatoria, la educación se encuentra en riesgo si las políticas públicas en el sector educativo están encaminadas al contentillo del capital público, que fueron los maestros sindicalizados que prefirieron regresar a un esquema más suave al que existía con la evaluación. Estamos verdaderamente destinados y expuestos a un fracaso total. La educación insuficiente. En el país no solo se presenta insuficiencia en la oferta educativa, también es insuficiente el personal docente, los materiales, la actualización de programas y planes de estudio, además de infraestructura y servicios en las escuelas. Aquí mostraremos o mencionaremos algunas cifras muy importantes. En la educación media superior, solo se tiene una unidad escolar por cada 1,000 jóvenes. A escala nacional, la cobertura de educación para adultos solo alcanza el 5.4% de la población potencial. En el paso de la educación secundaria a la media superior, se pierden cerca de 2 millones de alumnos matriculados en escuelas públicas. El 25% de las plantillas docentes en primaria y secundaria están incompletas. En promedio, hay 34 alumnos por cada profesor en la secundaria. La tasa neta de escolarización pasa del 98.4% en la primaria y reduce a 62% en la preparatoria. En el país, el 2 de cada 10 alumnos de educación básica no cuentan con mobiliarios básicos. La cifra se dispara de 7 a 10 personas. La educación desigual. Uno de los problemas más grandes del sector educativo son las brechas sociales y regionales. El acceso y ejercicio al derecho a la educación es menor para los grupos vulnerables, especialmente a las regiones rurales. Algunas cifras importantes son las siguientes. Por ejemplo, en México, alrededor de 1.4 millones de niños y jóvenes en edad estudiantil invierten tiempos excesivos de traslado de su casa a sus instituciones escolares. En el Plan de Estudios Único
Para educación básica no se contempla a las personas con discapacidad y hablantes de lenguas indígenas. En la educación primaria indígena hay 21.8 alumnos por cada docente. El 33.2% de los profesores de primarias indígenas no cuentan con programas de estudio. El nivel más alto de demora en entrega de textos gratuitos se presenta en escuelas indígenas. En las comunidades rurales, 6 de cada 10 jóvenes de 15 a 17 años se encuentra viviendo aislado y sin escuelas cercanas. A escala nacional, 3 de cada 10 alumnos abandonan los estudios por falta de dinero. Los estudiantes con padres que concluyeron niveles superiores de educación son los que tienden a obtener los mejores resultados. Dicho lo anterior, la ética interviene en el aprendizaje ético, que es un proceso por el cual cada persona elabora su identidad propia. Desde su reflexión genera a partir de sus experiencias ricas, efectivamente. No se puede formar solamente a las personas desde el punto de vista laboral, formarles para que sepan apretar botones o para que cumplan con alguna función simplemente, sin haberlas formado con la capacidad de convivencia y ciudadanía, que no surge naturalmente de las personas. Cada sociedad forma una idea de aquello en que consiste la riqueza del hombre y la cual pertenecen de la vida digna. La educación en ética adquiere por esta razón marcos que atrapan a la sociedad en conjunto. Esto va desde lo axiológico, pedagógico, psicológico, ideológico y lo sociocultural, atendiendo esto último como la educación en la comunidad y más específico en las familias. La función de la ética como disciplina es analizar los preceptores moral, deberes y virtudes que guían al comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. En conclusión, la educación en México sí carece de calidad y ética que lo acompañen, puesto que distorsionan los antivalores y como resultado se generan otras problemáticas como el desempleo, la delincuencia, la violencia intrafamiliar, el mal manejo del Estado. Un punto muy importante es reconocer la falta de cultura de nuestro país y las malas costumbres o los malos hábitos de mediocridad o conformismo del que estamos acostumbrados, por no aspirar a mejorar en cuanto a valores y educación. Gracias.